Este es un vídeo muy interesante en el que vamos a revisar y comparar el desarrollo de los músculos faciales utilizando un ejercicio sencillo, una actuación, que es succionar a través de un tubo muy fino. Originalmente era un ejercicio para mejorar la calidad del control de los labios, pero para nosotros es muy interesante ver cómo evoluciona a través del uso del gel y los ejercicios de ABR ese control de los músculos faciales. Por un lado a la izquierda en 2021 y la derecha en 2022, más o menos un año entre uno y otro. Primero, antes de nada, fíjense que esos movimientos grandes de la cabeza y el agarre es bastante bueno, pero está limitado a los labios y tal vez la parte inferior de los carrillos. Y el segundo intento muestra una retracción de la mandíbula. Ahora fijémonos en el nuevo. En el nuevo vemos que en vez de esos grandes movimientos de la cabeza que veíamos a la izquierda, hay un movimiento hacia adelante específico y muy preciso, ese agarre de los labios. Y ahora podemos ver que la succión en sí, en vez de venir del tirón de la cabeza y a veces perder el tubo y conseguir solo succiones pequeñas, cortas, con ese agarre del labio inferior, ahora podemos ver acciones muy diversas que tienen esos movimientos repetitivos, ciclos repetitivos, con muy buen comportamiento de todo el set de músculos de la mandíbula, de los carrillos, y ahí vemos que en vez de esa retracción de la mandíbula, esta es la retracción de la mandíbula, podemos ver la activación de la garganta. Esto es algo muy importante y nos muestra los secretos del tragado. Cuando hay una retracción de la mandíbula, cuando tratamos de conectar los labios y entonces hay una retracción de la mandíbula, eso hace que todo el proceso de tragado sea más difícil. Y lo que estábamos viendo como un proceso positivo, luego es que había una activación selectiva de los labios que eran capaces de abrirse y cerrarse y tener sus propios ciclos, que luego se transfieren más allá a los músculos de la cara, etc. Y según el líquido entra, llega la segunda fase y es el trabajo entre el tragado en la epiglotis hacia el esófago y la función activa del suelo bucal. Y esta línea primaria es esta diagonal a través de la que funciona todo. Y es una transformación muy importante e informativa porque, de nuevo, si se fijan en la imagen de una persona totalmente sana, este ángulo sería más fácil de ver, no se vería mucho, pero esta transición es muy importante porque también nos habla de esa relación entre succión y el movimiento de la mandíbula. De nuevo, en ese sentido, tenemos que recordar otros matices importantes, y es que si una mandíbula no está muy estable o si estamos reclutando esa mandíbula para ayudar adicionalmente a la estabilidad de la cabeza, si la verdadera estabilidad que debería llegar por el ligamento de la nuca y su base no está, entonces esa persona va a reclutar la mandíbula mediante ese vínculo en el hioides y en los músculos digástricos. Eso es lo que podíamos ver aquí. Por eso el movimiento de la mandíbula y de la cabeza van juntos. Eso es algo muy informativo que nos dice cómo ocurre la evolución a través de ABR. Y por supuesto vemos mucho más aquí. Estos son unos movimientos, un modo muy elegante, esa onda, una onda muy elegante que obviamente facilita la activación de los carrillos que no veíamos antes y ahora sí que la podemos observar. Y de nuevo eso nos lleva a esta imagen de los músculos de la cara
en los que tenemos que recordar que aquí hay dos círculos, un círculo interno de los labios, el círculo externo de los labios, el gran círculo de los carrillos y de nuevo el círculo interno de los carrillos. Todo esto tiene que activarse por separado como el control del masticado, el tragado y los procesos digestivos. Ahí es donde necesitamos de verdad la actividad y el control de todo dentro de la boca. Esta es la entrada a través de los labios, la cámara de la boca en sí, y luego la transición de esa cámara bucal a la cámara del esófago. Todo tiene que estar integrado en la actividad de los labios y todo tiene que ser libre de esas contribuciones adicionales hacia la estabilidad de la cabeza, porque la estabilidad de la cabeza es lo primario para el cuerpo. Si la cabeza no es suficientemente estable por medio del cuello, entonces se va a reclutar a la mandíbula como una contribución postural para ayudar con el cuello, y eso lleva a todo tipo de problemas con el tragado, etc. En ese sentido, podemos ver una mejoría doble aquí, una doble mejoría que funciona de dos maneras. Por un lado, gracias a ABR, este chico ahora tiene un cuello mucho más estable, que esa es la primera victoria, y con esta primera victoria, él entonces ahora es capaz que su mandíbula y toda la conexión digástrica ya no esté siendo reclutada para estabilizar adicionalmente esa cabeza. Esa es la primera victoria. Y la segunda victoria es que ahora tenemos las acentuaciones adicionales de los labios internos y externos y los otros dos círculos en los carrillos y en el nivel cigomático. Efectivamente, pasamos de un círculo fusionado que teníamos antes y una especie de medio acentuación de los carrillos y nada al nivel cigomático. Ahora sí que vemos una evolución muy clara de estas líneas y podemos también ver que a lo largo de toda esta actividad lo que también ocurre, fíjense, el control de sus ojos también ha cambiado. Ahora controla mucho más precisamente la posición de los ojos, hay ajustes adicionales, cambios en donde mira, eso está ocurriendo y es algo que es una evolución muy muy clara. De nuevo, es importante entender que incluso para niños que están en casos más severos, no se puede mostrar esto de manera tan clara porque tal vez no estén tan bien conectados, pero como principio de conseguir ese win-win, esa doble victoria, y conseguir esa victoria en la cara, en las transiciones de la cara, y esas victorias a nivel del cuello, puede ser en un sentido o en el otro, en lo que venga primero, pero necesitamos esa doble victoria, y eso, ahí veremos una mejoría significativa en la succión y en el control de la cabeza. Ahí podemos ver que la liberación en sí es mucho más suave comparada con esta caída repentina. Esta es otra ilustración de cuánto y hasta qué punto la combinación de los ejercicios de ABR, manuales y mecánicos, y el gel facial de ABR ayudan con la evolución total. Así que muchas gracias por la atención y espero que esto haya ayudado para comprender estos procesos mucho mejor.